Bienvenidos a Radio Buenos Aires Internacional. Estamos en un enlace directo desde Argentina, Buenos Aires, a México, con un invitado muy especial, distinguido, por supuesto, como todos los internacionalistas y las internacionalistas mexicanos, mexicanas, que enriquecen este aporte y con una visión académica profesional. En este caso estamos hablando de el maestro Daniel Edgar Muñoz Torres, quien es jefe de carrera de Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, ¿sí? Es una universidad, por supuesto, clave y distinguida en toda la región y en el mundo claramente también. Daniel, un placer en este enlace México-Argentina. Hola Roberto, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gran gusto poder estar contigo el día de hoy. Bueno, por supuesto, y de lleno al próximo martes 3 de noviembre es una fecha clave en Estados Unidos, las presidenciales. Allí Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, y Joe Biden, quien fue vicepresidente junto a Obama. En esta ocasión ya aconteció el tercer debate y último. ¿Qué expectativas se están manejando en este debate, por supuesto, y en esta perspectiva que es tan reñida y hay allí tanta tensión? Claro. Mira, yo creo para empezar que todas las elecciones, sobre todo las de los últimos años, siempre las catalogamos como elecciones históricas por parte de Estados Unidos debido al propio sistema electoral norteamericano, que tiene características que lo hacen muy distinto a los sistemas electorales, por ejemplo, de Latinoamérica. En Latinoamérica sabemos de manera muy puntual cuando vamos a votar al final en el recuento de votos, el voto mayoritario gana. Pero en Estados Unidos, en un colegio electoral, al final el colegio electoral tiene la última palabra. En este sentido, en estas elecciones, las dos candidaturas, tanto del sistema del Partido Republicano como del Partido Demócrata, están muy cerradas. Son realmente elecciones que se están jugando muchos intereses de por medio, que se están generando dos visiones encontradas de cómo percibir a los Estados Unidos, cómo percibir los problemas sociales, económicos que actualmente enfrenta esta nación y obviamente también el impacto que tiene en la política internacional. Yo diría que en este tercer debate que hubo apenas hace unos días, sin duda se vio un mayor debate, ¿no? Como tal, un mayor intercambio de ideas entre los dos candidatos, porque si recordamos, el segundo debate fue un debate donde hubo una serie de acusaciones, de interrupciones, que en muchas ocasiones no permitieron que se diera a conocer cuáles eran los puntos de vista de ambos candidatos. Pero ahora creo que este tercer debate ayudó sin duda a que el electorado estuviera cada vez más convencido de cuál va a ser su voto para el próximo martes. Y en ese sentido, vemos que hay una ventaja aparente por parte de los demócratas en muchos estados que pueden ser estados claves para ganar el colegio electoral. Y estamos hablando que ya los días que faltan, faltan menos de una semana para que pueda generarse las elecciones y el resultado para los demócratas parece ser alentador, pero también había que tener, pues yo diría, mucha precaución, ¿no? Porque recordemos que en la elección pasada, en el caso de Trump contra Hillary Clinton, sucedía un clima similar, pero en el momento clave, el voto electoral, el colegio electoral al final da el triunfo a los republicanos. En ese sentido, creo que ahora hay un panorama más complejo, más difícil. Hay estados claves, por ejemplo, el caso de la Florida, hace rato lo estaba leyendo, un estado que habitualmente ha ganado mucho siempre los republicanos. Parece ser que hay una diferencia de 1 o 2 puntos por encima de intención de voto por los demócratas. Y si nos vamos a otros estados que habitualmente también son importantes, obviamente los más poblados,
California, Texas son importantísimos, pero por ejemplo Pensilvania, ¿no? Un estado también clave para el voto republicano, también la intención de voto supera 7, 8 puntos a los demócratas. Por lo tanto, lo que podemos pensar es que hay una gran posibilidad verdaderamente de que los demócratas vuelvan a recuperar la presidencia de los Estados Unidos. Obviamente es muy difícil en verdad poder tener la certeza, pero yo creo que a diferencia de hace unos meses, Trump lo tiene un poco más complicado. Hay muchas cosas que le han mermado en la opinión pública estadounidense, el manejo del COVID, sin duda esta situación económica que está atravesando Estados Unidos, al igual que otras partes del mundo, donde se ha generado una contracción de la economía, sin duda también ha afectado parte del electorado de Trump. Ahora, allí hay algunas líneas muy importantes que son las que recién acabas de expresar, como por ejemplo, cómo encaró Donald Trump el tema de la pandemia global del COVID-19. Esto lo afectó claramente en la imagen, si bien la pandemia afectó a los gobiernos en general, y en eso estamos de acuerdo. La contracción económica propiamente y la tensión y avance de China en el escenario mundial, por su parte, la retórica de Trump, el tema de su manejo con el público y con el voto del electorado latino. Ahí hay un factor clave, la relación entre Estados Unidos y México, los dichos de Trump oportunamente hacia los mexicanos en especial y también hacia los latinos. Luego parece querer avanzar en la reunión que le planteó a AMLO y que asistió a Washington. Allí también hay toda una estrategia de pulsar y de avanzar sobre, lógicamente, el público latino, que es un factor muy importante. ¿Cómo se fue gestando esta plataforma de Trump de querer cautivar al electorado latino, Daniel? Claro. Mira, el electorado latino en Estados Unidos ha cobrado gran fuerza en las últimas elecciones. Hoy ya nos convertimos en la minoría más grande en la Unión Americana, tomando en cuenta los latinos de primera, de segunda y hasta de tercera generación. Es decir, el voto latino hoy por hoy se ha hecho sentir en las últimas elecciones presidenciales y obviamente los candidatos demócratas y republicanos lo saben y desde hace bastantes años han hecho campañas muy importantes para acercarse a esta comunidad latinoamericana. La comunidad latinoamericana, podríamos señalar, es una comunidad también muy dividida en intención de voto. Podríamos pensar erróneamente que quizás la comunidad latinoamericana sea más apegada a los demócratas, cuando en realidad veríamos por estados, ¿no? Por ejemplo, si vemos en el caso del sur de la Florida, hay una comunidad muy fuerte de origen cubano, que ha sido 100% republicana desde hace muchísimos años, y ahora también se suma a esta comunidad los venezolanos que han llegado huyendo justamente del gobierno de Maduro y que también se han convertido en un electorado muy importante para los propios republicanos y que obviamente en su momento Washington, la Casa Blanca, el Congreso, hace mucho caso de lo que son sus peticiones, muchos casos de lo que es el lobby cubano-venezolano. Por el otro lado, hay una comunidad de origen mexicano, de origen salvadoreño, hondureño, muy fuerte en ciertos estados, como es el caso de California, como es el caso de Texas, donde esta comunidad también se inclina en muchos aspectos mayoritariamente a los demócratas. Pero sin duda, el acercamiento que han tenido los dos partidos políticos, los dos líderes, han sido de grandes coqueteos a esta comunidad, de una gran empatía cuando está el proceso electoral, donde se prometen muchas acciones a favor de la comunidad latinoamericana, entre otras cosas, programas para regularizar a cientos de inmigrantes que todavía están de manera ilegal en este país. Se generan ayudas, ¿no? Por ejemplo, poder
meterlos a todos estos trabajadores en muchos programas sociales, pero en realidad podríamos decir, yo diría que quizás hay también todavía una participación muy poco educada, muy poco estudiada por parte de la comunidad latino para ejercer su voto, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones el ejercicio del voto latino no, a pesar de que es fuerte, no es un elemento clave para cambiar las elecciones de los Estados Unidos. Es decir, si nosotros vemos otros lobbies, como puede ser el lobby judío, el lobby árabe, el lobby chino, ¿no? Ellos tienen sin duda una mayor posibilidad de poder maniobrarse políticamente en el sistema electoral norteamericano. En cambio, la comunidad latino creo que todavía, lamentablemente, no está representada a la altura que tiene que ser, hablando de tantos millones, ¿no?, de origen latino. En el caso, perdón, ahí comentabas un elemento clave. Bueno, yo soy mexicano y como mexicano te diré que la relación con Estados Unidos es para nosotros un tema prioritario. Para ellos creemos que también la relación con México es un tema prioritario y siempre México va a estar en las agendas de los candidatos, ¿no? Y en ese sentido vemos que hay, no hay en general grandes cambios con respecto a la relación bilateral que se promete si ganan los demócratas. En términos generales, el discurso de Trump, el discurso republicano, fue un discurso durante su campaña y durante los 4 años de gestión muy duro hacia México, muy duro hacia los latinos en general, pero por el otro lado, hay un nuevo tratado que está regulando las relaciones comerciales en América del Norte, que es el TEMEC, que está sustituyendo al NAFTA. Pero ese tratado al final vuelve a enfatizar la importancia que tiene la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, donde hay una cantidad de cadenas industriales, de suministros que dependen ambas naciones para poder desarrollarse, para poder generar empleo. En el caso de los demócratas, vemos también que hubo una muy poca mención por parte justamente de Joe Biden acerca de qué hacer justamente en su relación con México, ¿no? Entonces, sin duda, creo que esos son elementos importantes para poder definir el papel que va a tener el voto latino en los Estados Unidos. Entonces, claramente el factor latino es importante, pero a la hora de la balanza hay otros factores que gravitan con mayor fuerza. Claramente lo explicabas vos, los lobbies y, por supuesto, la tensión que existe en esa fricción de partido republicano y partido demócrata, porque es un escenario binario, ¿verdad? No hay o no se avisoran un tercer o una tercera fuerza que allí irrumpa. En un momento Trump parecía un outsider, ¿verdad? Por fuera del Partido Republicano y por fuera del Partido Demócrata, pero finalmente fue absorbido o él mismo necesitaba esa estructura del Partido Republicano para poder llegar a la Casa Blanca. Claro. Aquí es interesante, realmente el sistema electoral norteamericano ha sido muy caracterizado por ese bipartidismo que al final hace que el sistema sea un sistema, yo diría, con una gran hegemonía de estas fuerzas que han dominado a la Unión Americana. Es un estado, sin duda, donde hay muchos intereses empresariales, donde hay grandes lobbies que están presionando para que justamente la política interna y la política exterior haga caso, ¿no?, de ellos. Por ejemplo, este ataque que hace Trump en su momento hacia China y donde se declara en muchas ocasiones una guerra comercial con el país asiático, sin duda es una parte muy importante que está detrás, ese empresariado, ¿no?, que está exigiendo mayor dureza, mayor oportunidad para evitar que China pueda expandirse en los mercados internacionales. Pero en general, esta característica del sistema electoral norteamericano, del sistema democrático norteamericano, ha sido dos partidos. En algunas ocasiones han generado candidatos, por ejemplo, como Trump, que vienen del empresariado y que se incorporan al ámbito partidista, pero en realidad
El sistema, pues es un sistema con dos grandes partidos, y yo lo platicaba hace algunas semanas en otro foro, y platicábamos que en realidad el sistema electoral norteamericano, los dos partidos no son tan de extremos, ¿no? Como pudiéramos ver ahora en muchas regiones como América Latina o en el caso de Europa. El Partido Demócrata es un partido demócrata que está muy cargado hacia el centro izquierda, y el Partido Republicano un poquito más a la derecha, ¿no? Un gran cambio, ¿no? En cuestiones de fondo. En realidad el Partido Demócrata siempre ha sido un partido mucho más cercano a causas sociales, pero entendido bajo una visión estadounidense, ¿no? Donde el Estado tiene que tener un papel limitado en la vida política y económica, ¿no? Es decir, el Estado está meramente como un actor que regula, pero que no se convierte, como en muchos países latinoamericanos, en un Estado paternalista, ¿no? Lo vemos, el ejemplo más claro podría ser en la seguridad social, ¿no? Una seguridad social que quizás en otros países de América Latina o de la propia Europa se estaría discutiendo, ¿no? Una mayor intervención, mayores recursos para poder apuntalar a la gente más desfavorecida. En el caso de los Estados Unidos, este es, por ejemplo, uno de los temas que te da a entender cómo los dos partidos, en muchos sentidos, a veces esas grandes diferencias en cómo percibir justamente a la sociedad, al hacer política, ¿no? Obviamente, en el ámbito internacional, yo diría que si hay cambios interesantes. Ahora, si ganan los demócratas, Trump se ha ido en contra de las instituciones internacionales, se ha ido en contra de muchas convenciones, como puede ser la Convención de París, como puede ser ahora con la Organización Mundial de la Salud, ¿no? A la cual está acusando en su momento de haber generado esta pandemia, de haber hecho un mal manejo de la crisis del COVID. Y lo que están prometiendo los demócratas es sin duda regresar más a ese multilateralismo que de alguna manera hace fuerte por la presencia de los Estados Unidos en los temas globales. En esa justamente plataforma de la agenda exterior de los Estados Unidos es la disputa sobre qué hará si accede Biden al poder, qué hará con China, qué hará con Eurasia, en verdad, porque uno puede tomarlo incluso como un bloque. Eh, Muchos sostienen que la política exterior, en definitiva, no es marcadamente diferente de un partido y el otro, entre el republicano y entre el partido demócrata, sino que la agenda exterior tiene muchos denominadores en común. Trump eligió escalar, al menos verbalmente, con China. ¿Podrá, digamos, marcar, aunque sea una diferencia declarativa al Partido Demócrata, por ejemplo, decíamos, con China o con otros eventos, con Rusia mismo, con algunos países de América Latina? Ahí aparece un punto que creo relevante, al menos en la declarativa de los presidentes, sí hay una diferencia. Trump se mostró muy agresivo, se mostró con una retórica muy fuerte. Biden no eligió una retórica más soft power o light, si se quiere, pero a la hora de definir políticas en duro, quizás haya más en común y menos diferencias de las que uno podía pensar. Claro. Yo diría aquí un elemento clave que puede diferenciar la forma de encarar la política exterior de ambos candidatos y de ambos partidos tiene que ver más en la forma, más que en el fondo, ¿no? Es decir, encarar muchos temas de política exterior tiene que ver sobre todo ahora, por ejemplo, con los republicanos, esa forma de dureza que tuvo Trump para abordar muchos temas, esa forma de demostrar, en este caso, siempre ese poder duro, ¿no? De la Unión Americana. Enfrascarse en una guerra comercial, por ejemplo, con China, lo que se señalaba en muchos análisis que se hicieron durante el 2018, 2019 y algunos meses del 2020, señalaban que en realidad
era más la retórica, un discurso muy agresivo, que lo que realmente se ponía en peligro, ¿no? Por poner en una relación de tú a tú China-Estados Unidos. En realidad vivimos en un mundo interdependiente, vivimos en un mundo cada vez donde se han generado cadenas de suministros, cadenas productivas, que hoy por hoy impiden tener a veces estos discursos nacionalistas a rajatabla. El hecho, por ejemplo, de decir no productos chinos, no productos mexicanos, automáticamente es poner en jaque a la industria estadounidense, ¿no? ¿Por qué? Porque desde hace muchísimos años este fenómeno del outsourcing, este fenómeno de la subcontratación, ha generado justamente que la mayor parte de las empresas estadounidenses estén generando muchísima inversión en estos países, pero que obviamente el hecho de declarar una guerra comercial, pues en términos generales es casi como cortarte una mano, cortarte un pie, ¿no? Si fueras un gobierno de carácter racional, ¿no? En términos generales era mucha la retórica. Y justamente, ¿qué se espera si es que llegaran los demócratas? Se espera que las formas cambien. Obviamente, quizás la guerra comercial no es una guerra que emprendió Trump contra China, es una guerra que viene, o una disputa que viene desde la época de Barack Obama, ¿no? Y que Barack Obama, muchas de las estrategias que hizo en el Asia-Pacífico, las hace como una forma de hacer contrapesos a los Estados Unidos, a China, perdón, en el Pacífico. Yo creo que en ese sentido pasaría algo muy similar. Habría una estrategia de buscar, obviamente, hacer prevalecer el interés de los Estados Unidos, pero teniendo más aliados, ¿no? Buscando ese poder suave, como tú bien lo dices, o lo que ahora se está denominando como ese smart power, ¿no? Ese poder inteligente aplicado a lograr el cometido, pero sin confrontaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de América Latina, es muy interesante también ver la reacción o las reacciones que tendrían los nuevos gobiernos a temas como puede ser el caso de Venezuela, el caso de Cuba, ¿no? Que queda pendiente, ¿no? Parecía que la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba iba a darse con Barack Obama, ¿no? Recordemos, ¿no? Barack Obama recibe también el premio Nobel, ¿no? En la idea o es postulado, perdón, con la idea de poder de alguna manera disolver, ¿no? Esta confrontación que hay entre Cuba y Estados Unidos. Llega Trump y nuevamente retrocede, ¿no? A todas las acciones que habían hecho los demócratas para poder ganar espacios. En el caso de Venezuela, volvemos a lo mismo, una posición muy dura hacia Venezuela, hacia el régimen de Maduro, pero una posición muy dura que por parte de la diplomacia estadounidense no han logrado hacer un cambio en Venezuela. Venezuela sigue estando un régimen totalmente desde la lógica de la comunicación, desde la lógica de la percepción, totalmente antiestadounidense, con un discurso muy duro de Nicolás Maduro. Y en el caso, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Un país clave también, veremos, ¿no? Bajo la lógica de Bolsonaro y la lógica de Trump, pues dos presidentes hasta cierto punto nacionalistas con un discurso en términos generales muy similar, ¿no? Primero América, en el caso de Trump, en el caso de Brasil, un discurso también muy de derecha, muy radical. Y vamos a ver justamente qué cambios se pueden dar, pero yo diría sobre todo en la forma, ¿no? De cómo manejar los asuntos exteriores. Daniel, uno analiza la performance de algunos presidentes en América. Justamente mencionaste a Bolsonaro, quien apoyó directa y abiertamente a Donald Trump para la carrera presidencial este 3 de noviembre. Hay algunos denominadores que los unen a Bolsonaro, Trump, podríamos decir incluso Janine Áñez de Bolivia, es decir, en cuanto a la performance comunicacional, ¿no? Es decir, son líderes que han empleado una comunicación muy particular, muy excéntrica, hizo mucho ruido claramente en lo que es
un candidato que uno tiende a pensar que es convencional, ¿verdad? Como otros. Estos son candidatos o líderes particularmente muy predispuestos a declaraciones fuertes, a veces políticamente incorrectas. Eh, Eso también es un punto a tomar en América, ¿no? Los nuevos mandatarios que tienen una performance no convencional. ¿Vos crees que esto incide en Estados Unidos actualmente, que pueden persistir en este rumbo de un mandatario outsider o un mandatario no convencional? Claro. Yo diría algo interesante que me viene a la mente como reflexión es a nivel mundial y obviamente a nivel de muchos países en particular, se ha generado en la última década un hartazgo hacia los políticos tradicionales. Es decir, lo vimos en México también con el triunfo de López Obrador, que lejos de los cambios que se generaban, en fin, hay un gran enfado, ¿no?, de muchas sociedades en contra de los políticos tradicionales. Lo vemos en el caso de España, ¿no? Otro país que tuvo dificultades para formar gobierno, ¿no? Gobiernos que tuvieron que ser convocados dos o tres veces para poder llegar a conformar un gobierno de coalición. Y en general es una situación que creo que se aviva un poco por esta situación de que ningún gobierno, en nuestra región geográfica por lo menos, ha logrado ser capaz de dar satisfacción a su población. Es decir, estamos inmersos en una sociedad que sin duda ha ido perdiendo empleo, que ha ido perdiendo calidad de vida. Lo mismo que pasa en México, lo mismo que pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, ¿no? Ciudadanos que cada vez ven mermado su poder adquisitivo, que cada vez ven mermados sus derechos laborales. Ante esta situación llegan estos líderes carismáticos con un discurso muy anticorrupción, antisistémico y obviamente irreverentes. Eso ha logrado que ellos tengan ese triunfo y esa trascendencia. A Donald Trump lo lleva justamente al triunfo este electorado harto, ¿no? De los demócratas, hartos de los republicanos de común y corrientes, que estaban prometiéndoles y prometiéndoles, pero que en realidad conocían poco lo que era la situación del pueblo estadounidense. Entonces yo creo que estas figuras van a seguir teniendo gran popularidad en Estados Unidos. Yo recuerdo en el 2015, 2016, cuando estaba el previo al triunfo de Trump, aquí en México hacíamos una valoración, ¿ganará Trump o no ganará Trump? Y el tema que en muchas ocasiones decíamos, lo preocupante no es que gane Trump y que gane él con un discurso muy nacionalista, muy antimexicano. Lo importante es que hay millones de estadounidenses que están defendiendo la posición que Donald Trump está manejando, ¿no? Es decir, millones de estadounidenses que comulgan con esa lógica de Trump de encarar los temas nacionales e internacionales, ¿no? Y en realidad creo que lamentablemente por estas cuestiones del mundo globalizado, de este mundo interdependiente, esta clase de líderes son cada vez más comunes y sobre todo en una sociedad como la estadounidense, donde un candidato, cuando es un candidato que se comporta con ciertos estándares o cánones muy de alta política, por poner un término, a veces es considerado como parte de la cultura snob, y en un sistema como el estadounidense eso no está tan bien visto, ¿no? Es decir, un presidente que es irreverente es mucho mejor valorado que un presidente que hasta cierto punto cuida las formas, los modos, y se puede pensar que está alejado, ¿no?, de lo que es el público, ¿no?, real. Bien, por otra parte, Daniel, uno analiza el escenario y como bien marcamos al principio, aparentaba una tendencia
una perspectiva con mayores números a favor de Biden. Sin embargo, es una elección muy especial, porque algunos parámetros, si uno se basa en ellos, dan la balanza a favor de Trump. Por momentos pareciera que esa ventaja pronunciada que favorece y llevaría en línea directa a Biden a la Casa Blanca se podría dar vuelta de un momento al otro y ser Trump. En materia económica, Trump pudo dar respuesta puertas adentro de los Estados Unidos. Ese es un tema que podría contarlo a favor. Sí, en este caso, Trump económicamente, podríamos decir, su gobierno es un gobierno que tiene logros económicos, pero yo diría no tal cual como los prometió en su campaña, ¿no? De hace 4 años. Volver a generar nuevamente o traer a los Estados Unidos de vuelta a la industria pesada, a la industria que generaba grandes cantidades de empleo, no fue verdaderamente tan efectivo. En muchas ocasiones lo que señalamos es que estas imposiciones que puso para que empresas se fueran a China, a México, en realidad lo único que logró es evitar una pérdida de empleo, pero no logró, o la recuperación del empleo fue mínima a comparación de las promesas que hizo de campaña, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un primer aspecto. Otro segundo aspecto, viene con este tema del COVID-19. Sin duda, este tema, este año, 2020, viene a poner en jaque, sin duda, a todos los países y a la superpotencia también. La superpotencia que es los Estados Unidos también se ve de una manera bastante violenta, de una manera bastante fuerte, golpeada por estos efectos del COVID-19. Entonces, desde esta lógica económica podríamos pensar que los logros económicos le alcanzan a Trump para ganar las elecciones. Yo diría, creo que no. Y creo que no, porque esos logros son muy pobres, son muy concretos a ciertos sectores, pero donde en general no hay, por ejemplo, ahora empatía, ¿no? Con muchas de las víctimas de lo que está pasando por esta epidemia del COVID-19. La pérdida de empleo en Estados Unidos también es drástica, es dramática. Vemos, por ejemplo, estados como puede ser Arizona, como puede ser la propia California, por mencionar los estados del sur, más aparte de los estados del norte, donde el sistema productivo se ha resentido fuertemente, ¿no? Ante esta situación, y donde las medidas de Trump han sido, yo diría, muy escuetas a nivel federal, y que obviamente eso es el elemento clave para que mucha parte del electorado que habitualmente estaría convencido por votar por los republicanos no decidiera decantar en esta ocasión por ellos, ¿no? Si tomamos en cuenta un paralelismo, yo diría que este escenario es un escenario como el de 1991, 1992. Nosotros recordemos que en esos años estaba gobernando George Bush padre. Él había ganado las elecciones, venía de un periodo también fuerte de republicanismo con Ronald Reagan, y Bush no se puede reelegir, ¿no? A él le toca justamente ese fin de la Guerra Fría, le toca ese reacomodo mundial que de alguna manera cambia las reglas del juego de un día a otro, y donde automáticamente pierde las elecciones frente a Bill Clinton, demócrata, que de alguna manera promete y lo logra, ¿no? Hacer sin duda un reajuste de la economía estadounidense para ponerla ad hoc, ¿no? Con toda esta nueva visión que se tiene en los años 90. Creo que podría asimilarse algo a lo que está pasando en la actualidad. Esta situación del COVID-19 podría de alguna manera también afectar que Trump sea el segundo republicano en las últimas décadas que pierde las elecciones para la reelección. Esa sería
mi muy particular punto de vista. Si perdiera las elecciones, Trump sería justamente un duro golpe al Partido Republicano porque ya evidentemente había venido de 2 elecciones consecutivas Barack Obama, ¿verdad? Sí, Luego Trump intenta cambiar, pero ahí es un punto muy importante. Si gana Biden, entonces quiere decir que aún tendrá mayor legitimidad ese voto, ese ascenso a la Casa Blanca. Puede, por supuesto, no cambiar las coyunturas internas. Decíamos, dijiste recién, que Trump no llegó a cubrir las expectativas en cuanto a cambios económicos, cambios profundos, fueron mucho menos de lo que él prometió en campaña. Eso sumado a los episodios sociales, al caos, al desorden social que se dieron en los últimos tiempos, episodios de racismo, la pandemia que ha hecho estragos, el desmanejo o el manejo muy dubitativo de Trump en cuanto a primero mostrarse desafiante y victorioso con respecto al COVID, después dar marcha atrás, retroceder y ahora una promesa, una vacuna en ciernes tan rápida, llama, digamos, esas declaraciones mucho la atención. Es un clima por momentos muy batido, ¿sí? Muy espeso como para tener una cierta nitidez entre dos candidatos. Ahora, Daniel, yendo al debate de los candidatos a vicepresidentes, Mike Pence y Kamala Harris por el Partido Demócrata, ¿fue finalmente, es la pregunta, el debate más sustancial que el debate entre los propios candidatos a presidente? claro, claro. Claro, aquí creo que en esta elección y en estos debates, los reflectores están puestos también en los candidatos a vicepresidentes, que eso es también interesante porque habitualmente la figura del vicepresidente era ese personaje que acompañaba, pero que estaba detrás, ¿no? Es decir, que tenía pocos reflectores en sí mismos, pero creo que en este caso los candidatos a la vicepresidencia son claves. Y yo diría, vayámonos al caso primero de los demócratas, haber elegido a una mujer justamente como vicepresidente, como candidata a la vicepresidencia, creo que ayudó muchísimo a levantar la legitimidad, ¿no?, que tiene el Partido Demócrata entre los grupos minoritarios, entre quizás esta parte de la sociedad que está cambiando, que es un poco más cosmopolita y que busca justamente dignificar el papel de la mujer en un primer momento, pero también de las minorías, ¿no? Californiana, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? California, debemos de recordar que la costa este y la costa oeste también tienen grandes diferencias, muy marcados apegos hacia los republicanos o hacia los demócratas. Entonces, en el caso de ella, es sin duda un papel clave para poder, de alguna manera, difundir, ¿no?, todo este acercamiento, esta política de visibilizar muchos de los grandes aspectos de la sociedad estadounidense. Estados Unidos, al fin y al cabo, es una sociedad multiétnica, es una sociedad donde estamos hablando, hay personas de origen racial muy diverso, millones de ellas de origen latino, millones de ellas también de origen asiático, pero es un tema habitualmente que siempre ha permanecido en el tintero, ¿no? Por parte de los candidatos, y ella permite visibilizarlo y sacarlo a la luz pública. Si vemos, por ejemplo, me viene a la mente este último año, lo que pasó justamente en cuestiones raciales en Estados Unidos ante esta situación, ¿no?, de policías blancos, ¿no?, maltratando a la población afroamericana y que incendió a muchas ciudades estadounidenses. Sin duda, ahí fue un sesgo, ¿no?, que tienen los republicanos y que de alguna manera
permitió que buena parte del electorado demócrata viera con muy buenos ojos justamente esta fórmula, ¿no? que están creando. Entonces yo creo que en verdad, por un lado, tienen los vicepresidentes o los candidatos a la vicepresidencia, tienen los reflectores encima, pero por el otro lado están sumando, yo diría, ahora mayormente más fuerza que en las elecciones pasadas, ¿no? Entonces creo que es muy, muy interesante verlos, estudiarlos, ver el impacto que han tenido, ¿no? Y creo que los demócratas podrían ahí tener la pieza clave, ¿no? Aunque también, por ejemplo, si lo comparamos a hace 4 años, Hillary Clinton, ustedes dirán, bueno, Hillary Clinton, ¿no? Mujer, ¿por qué no llegó a la presidencia? La gran característica de Hillary Clinton, a diferencia de Kamala, es justamente que Hillary era una política muy allegada a los grandes círculos de poder, una política muy tradicional, ¿no? Para el electorado norteamericano, que hasta cierto punto eso hacía que los más críticos la vieran como lo mismo, ¿no? Una continuidad de ese establishment que de alguna manera ha tenido el control del sistema político. En cambio, creo que Harris tiene esa gran posibilidad, de alguna manera, de denostarse como diferente, como parte de todo este mundo académico, todo este mundo intelectual que también está nutriendo a la disidencia en Estados Unidos, ¿no? A esta parte liberal que también representa mucha parte del electorado de la Unión Americana, ¿no? Repasando algunas declaraciones rápidamente de Trump y de Biden, ¿no? Son muy fuertes. Trump dice: me lancé a la presidencia por usted, en referencia a Biden. Si hubiera pensado que hiciste un buen trabajo, nunca me habría lanzado. También otra de las expresiones: todo es charla, no hay acción con estos políticos. Sigue jugando este papel entonces de outsider. Ahora, Biden respondió: estamos aprendiendo a morir con el virus, no a vivir con él. Y otras declaraciones apuntan de Biden en el manejo de la pandemia y en la división o en la polarización que intenta hacer. Trump dijo que Estados Unidos éramos todos y no rojos versus azules. Allí se marca también la diferencia. Están hablando de ejes absolutamente diferentes, ¿verdad? Uno Claro. a la polarización, el otro, digamos, apunta a una unión. Esto, por supuesto, en el plano declarativo o exponencial. ¿Puede ser definitorio esto en una elección, Daniel, los contenidos elegidos para una campaña? Claro. Ahí tú bien lo dices. El caso del discurso de Trump sigue manejando ese discurso antisistema, ese discurso de no político, no el político tradicional, ¿no? Es decir, a pesar de ser el presidente y haber estado al frente de la Casa Blanca en estos últimos 4 años, él sigue desmarcándose de la política tradicional, ¿no? Eso obviamente ha hecho también que muchos republicanos que estaban replegados a Trump en estas últimas semanas empiecen a despegarse, ¿no? de Trump. Pero por el otro lado también Trump tiene un discurso sí de confrontación, pero un tema que creo que podría ser muy preocupante, por ejemplo, en estos temas del COVID-19, también tiene un discurso anticientífico. Es decir, al poner, por ejemplo, en entredicho la existencia del virus, al poner en entredicho que fue un virus que se provocó lamentablemente por una situación del consumo de alimentos que no eran adecuados, y al ponerlo él como una invención, como una acción del gobierno chino para tratar de desestabilizar,
automáticamente también está poniendo en jaque a muchos sectores, como el sector científico, que creo que en el mundo del siglo XXI, con los avances que se tienen, eso sería totalmente impensable, ¿no? De descalificar. Pero Trump lo hace porque justamente sabe que el electorado que lo sigue es muy amante de esta clase de declaraciones, de esta clase de actitudes irreverentes, como lo decía hace un rato. Y en el caso de los demócratas, pues vemos que sí tienen un discurso, yo diría, sobre todo muy conciliador, un discurso mucho más amigable para muchas de las grandes minorías que han quedado fuera de los programas de Trump, y que quizás ese es el elemento clave para buscar que la sociedad estadounidense vuelva a reconciliarse, ¿no? La sociedad estadounidense creo que es una sociedad hoy por hoy fragmentada. Un presidente, y han tenido un presidente en estos últimos 4 años que los ha confrontado, que los ha dividido. Es decir, el papel de cualquier mandatario a nivel mundial debería ser, a veces no se logra, pero debería ser tener un espíritu conciliador, ¿no? Un espíritu de unión, un espíritu de integridad, ¿no? De integración de minorías. Y en el caso de Trump, sus discursos han sido siempre de ataque, de confrontación, ¿no? Y creo que al final llega al 3 de noviembre la Unión Americana con dos grandes bandos, ¿no? Un bando totalmente anticientífico, totalmente antiglobalización, totalmente ultranacionalistas, xenófobo, racista, que sin duda es el elemento central, ¿no? El electorado de Trump. Y por el otro lado encontramos un electorado también muy desencantado por las políticas de Trump, que sin duda hace coqueteo, ¿no? Con estos discursos que tiene los demócratas. Seguramente el próximo presidente debe asumir desafíos, alcances y retos nuevos. También esa parte, la que acabas de señalar, una porción de la población que está más allá del Partido Republicano, más allá del Partido Demócrata, que está con las demandas plenamente insatisfechas, que tiene un hartazgo sobreexigido sobre el cambio presidencial, pero a su vez no se ha revertido la situación financiera o económica de esos ciudadanos y deciden tomar otro tipo de acciones u otro tipo de liderazgos quizás más horizontales en las redes sociales, a través de actores, a través de otro tipo de liderazgos comunitarios o propiamente de la sociedad. Estamos en diálogo en este extenso reportaje ya en el enlace de Buenos Aires, Argentina con México, con el distinguido maestro Daniel Edgar Muñoz Torres, jefe de carrera de Relaciones Internacionales, Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, una universidad, por supuesto, ya hemos dicho, distinguida en toda la región. Daniel, por último, agradecerte profundamente este reportaje, este enlace para Radio Buenos Aires Internacional. Entonces, queda definir este 3 de noviembre como una fecha donde el próximo presidente tiene mayores asignaturas pendientes a los logros que se pudieran haber alcanzado. ¿Es así? Sí, claro. Esta elección es una elección, yo diría, histórica, porque los desafíos que va a tener que enfrentar el nuevo mandatario son grandes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Vivimos en una coyuntura totalmente atípica y que todos los sistemas políticos alrededor del mundo nos ha puesto en jaque, ¿no? Cómo poder maniobrarse, cómo poder operar en una situación como la que estamos viviendo hoy en día, en un mundo globalizado, en un mundo interdependiente, en un mundo post-pandemia, post-COVID-19.
y al próximo presidente de los Estados Unidos le tocará justamente enfrentar esta situación y lograr apuntalar la economía estadounidense como para evitar justamente su pérdida de poder a nivel mundial. Bien, gracias por este acceso a Radio Buenos Aires Internacional, maestro Daniel Edgar Muñoz Torres, Gracias. desde México, jefe de carrera de Relaciones Internacionales, dijimos Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. Te agradecemos profundamente este acceso, esta concesión del reportaje para Radio Buenos Aires Internacional. Ha sido claramente un placer y nos reencontramos con la audiencia, el público internacional, mañana en el gran evento internacional, haciendo la presentación con 4 profesionales destacadísimos dentro de las relaciones internacionales, 4 profesionales mexicanos en la presentación del libro Los clásicos de las relaciones internacionales, un evento para interiorizarse, para analizar distintas proyecciones, plataformas, perspectivas de los internacionalistas desde Buenos Aires, Ciudad de México, al mundo en la audiencia de Radio Buenos Aires Internacional. Gracias, estimadísimo profesor. Muchas gracias a ti, Roberto. Gracias a todos. Gracias y nos reencontramos en la audiencia y en la próxima entrevista en Radio Buenos Aires Internacional.